ahora sí vamos a continuar, vamos a platicar un poco y vamos a comenzar con esto que he traído en la cabeza unos cuantos días, unas semanas. Hay una frase que me encanta y va así, dice: ser relevante no es lograr parecerse más al mundo, sino lograr que el mundo quiera parecerse más a nosotros. Y meditando en esta frase mucho tiempo, me llevó de una cosa a la otra y andar filosofando y andar pensando y andar maquinando y tratar de unir cabos. Y llegué a la siguiente conclusión, que también es otra pregunta. Si pensamos que, si esta frase, la que me hizo pensar de ser relevante no es lograr parecerse más al mundo, sino lograr que el mundo quiera parecerse más a nosotros, llegué a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces hacemos distinción entre lo sagrado y lo del mundo? Si nuestra meta no es parecernos más al mundo, sino hacer que el mundo se parezca más a nosotros, ¿cuál es cuál? ¿O por qué hay una distinción? ¿O qué es qué? ¿Y qué es exactamente lo sagrado, o sea, lo espiritual? ¿Y qué es lo mundano? ¿Qué es qué? Y no sé, en mi cabeza no lo entendía, no lo podía, o sea, no quise enfrascarlo en el pensamiento religioso o de lo que sea, sino más bien, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo espiritual? ¿Y qué es lo mundano? No encuentro bien qué es. Y todo al verlo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, de mí, puedo pensar que para mí, o sea, cada persona es distinta, pero para mí, desde mi punto de vista, de mi perspectiva, de poder haber yo llegado a la pregunta de entonces qué es lo espiritual y qué es lo mundano, qué es lo del mundo y qué es lo espiritual, no lo entiendo. Podría decirse que lo del mundo para mí es entonces no asesinar y no robar y no ser adúltero, y eso es lo del mundo para mí. ¿Qué es exactamente lo espiritual y lo mundano? Desde esa perspectiva llegué a la conclusión que la mayoría de mi vida no es tan espiritual. Y no porque sea eso malo, simplemente no lo es. Y lo más probable es que el 99% de las personas que me están viendo sean exactamente iguales a mí, y la mayoría de su vida no sea para nada espiritual. La cosa sagrada, la cosa espiritual, la rebanada del pastel, de nuestro pastel de vida, que representa lo espiritual, lo sagrado, es ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, hacer evangelismo. Y ya, ¿qué es eso? ¿El 5% de nuestra vida? ¿Cada cuánto lo haces? ¿Cada domingo? ¿Cada orar por los alimentos? ¿Eso es espiritual? No sé. De nuestro pay entero, ¿qué equivale eso? El 5% de nuestra vida. El 95% de nuestra vida, ¿qué es? Ir a la tienda, comprar el súper, ver una película, pasear al perro, jugar videojuegos, comer unos tacos. Eso no es nada espiritual. Y eso es lo que hacemos el resto de nuestro día, el resto de nuestra vida. El 95% de nuestra vida hacemos eso. O tal vez muchas veces nos metemos también en este dilema, porque estoy seguro que no soy el único que se ha preguntado, entonces, ¿qué es lo espiritual y qué es lo del mundo? No lo entiendo. Tal vez cuando la primera vez que llegaste a la iglesia te dijeron eso, en esas palabras súper religiosas, cristianoides, raras, de que no, y lo del mundo, y lo de Dios, y lo espiritual, y lo del mundo. Pero pues no sabías qué. Y tal vez te sientes culpable porque llegas del trabajo y te tomas una copa de un súper buen vino riquísimo y te sientes culpable porque eso no es tan espiritual, o porque ves una película, o porque comes una deliciosa cena con tus amigos un viernes.
te sientes culpable porque no deberías estar disfrutando tanto los placeres de la carne, los placeres mundanos, y deberías ser más espiritual y no sé. Creo que a todos nos ha pasado. Y es por eso que llegué a esa conclusión de ¿qué es exactamente? O sea, ¿dónde viene? ¿Quién te lo explica? ¿Y quién lo explica de dónde lo aprendió o por qué? De hecho, incluso en el Nuevo Testamento, en la Biblia, la palabra espiritual solo, la palabra espiritual como tal, así de tener una vida espiritual, solamente la usa Pablo, no la usa nadie más. En sus escritos significa animado por el Espíritu Santo. Eso es ser espiritual. Animado por el Espíritu Santo no significa orar toda la semana. No significa ayunar toda la semana. No significa leer la Biblia toda la semana. Pablo, el significado que le da a la palabra espiritual es ser animado, ser lleno del Espíritu Santo. Nada más. Y es el único que la usa, no la usa nadie más. ¿Quién sabe de dónde nos enseñaron entonces eso? ¿Por qué? Porque para Pablo, cada faceta de nuestra vida debería ser espiritual, debería ser animada, debería ser llena del Espíritu Santo. Cada faceta, cada parte de, cada todo. Imagínense, hagan un ejercicio, imagínense si le hubieran preguntado a Jesús acerca de su vida espiritual. ¿Cuántas veces no nos han preguntado a nosotros, a ustedes, cómo va su vida espiritual? ¿Y cómo vas en tu vida espiritual, hijito? A mí sí me lo han preguntado. Muchas personas raras. Supongo que ustedes también. ¿Cómo va tu vida espiritual? Imagínense a Jesús le hubieran hecho esa pregunta. Lo más probable es que él hubiera volteado y te hubiera visto muy confundido, así como, ¿what? ¿De qué me hablas? Y yo supongo que él hubiera contestado, no sé a qué te refieres con tener una vida espiritual. Toda mi vida es espiritual. Eso es lo que yo supongo que hubiera contestado Jesús. ¿A qué te refieres con que cómo va tu vida espiritual, Jesús? No sé. Es lo que yo me imagino que hubiera contestado. Porque al final Pablo se inspiró en lo que Jesús mismo le enseñó. Y Pablo es el único que habla de tener una vida espiritual, de tener una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que esperan que le responda a las personas cuando te preguntan, ¿y cómo vas en tu vida espiritual? Pues no sé, yo ya no sé. ¿Qué es tener una vida espiritual? No sé. Estar en la iglesia, servir, ir de evangelismo, irte de misionero, no sé. En la Biblia no lo especifica. Y tal vez hay mucha gente que hoy en día se siente desplazada porque no sirve en la iglesia o porque no tiene ningún talento o don. Y lo he escuchado muchas veces, varias personas luego me han dicho, es que tú eres bueno para esto y yo no tengo nada y yo no sirvo, yo no vengo, yo nada. Tú estás más cerca de Dios porque tú tienes una mejor vida espiritual. Pero sé que existe gente que se siente desplazada y que se siente menos y se siente triste y se siente que no encaja porque todos sus amigos tocan en la alabanza y él no, porque él canta feo o toca feo o no sabe tocar. Y no siente que Dios lo ame igual que a sus amigos de la alabanza.
Si tú eres una de esas personas, déjame decirte lo siguiente. El día que tú recibiste a Jesús, ese día tú entraste al ministerio. El día que tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, ese día nosotros entramos de lleno al ministerio y nos volvimos ministros. Una vez que tú o que yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos volvemos parte de ese real sacerdocio. Cuando aceptamos a Jesús, nos volvemos parte de ese real sacerdocio. Y no solamente eso, el ser parte del real sacerdocio no solamente está limitado a trabajar en la iglesia. No se limita a las 4 paredes de la iglesia, o si tu iglesia es redonda, a la redondez de tu iglesia. No se limita a servir solamente en la iglesia. El día que tú aceptaste a Jesús, te volviste parte del real sacerdocio. Te volviste un ministro del Rey de Reyes. Así que si tú eras de los que te quejabas de que no tenías ningún ministerio porque no tenías ningún talento y no servías para nada en la iglesia, déjame decirte que tú ya tienes un ministerio. Te volviste parte del ministerio al momento de recibir a Jesús en tu corazón. Y déjame desmentirte algo que va ligado a la pregunta que me hice al principio que les comenté. No hay tal cosa como lo espiritual o secular. No hay tal cosa, no existe la vida espiritual y la vida secular, o la forma de vida espiritual o la forma de vida secular o mundana. No existe. No hay nada parecido, no existe tal cosa como tener un trabajo secular y un trabajo en la iglesia. Es una mentira que por años hemos creído. No existe tal cosa. Porque al momento en que tú recibes a Jesús, al momento en el que tú recibes a Jesús, cualquier cosa que tú haces se vuelve sagrada. Porque Jesús está contigo y eres parte de su real sacerdocio, de ese linaje real, eres parte de ese ministerio. Al momento de aceptar a Jesús, tú ya tienes un ministerio. Al momento de aceptar a Jesús, cualquier cosa que hagas es sagrada. No existe tal cosa como el trabajo secular y el trabajo espiritual, el trabajo de iglesia y el trabajo del mundo. Es que mi trabajo secular es ser contador, pero mi trabajo de la iglesia es ser ujier. Eso no existe. Al momento de recibir a Jesús, todo lo que haces es sagrado. Todo lo que haces es una forma de ministrar a Dios. Así como los de la alabanza ministran con las teclas de los teclados y las cuerdas de las guitarras y las voces de sus cuerdas vocales, tú alabas, tú ministras a Dios al manejar un auto, en Uber, en taxi, en transporte público. Tú ministras y alabas a Dios al girar las tuercas de ser ese mecánico en ese taller. Tú ministras a Dios al darle clic a todos los botoncitos en Photoshop, al diseñar algo porque eres diseñador gráfico. Tú ministras y adoras a Dios al abrir AutoCAD y dibujar un plano de arquitectura, al hacer cuentas en Excel, al administrar un negocio, al cocinar en una fonda, al atender pacientes. Ese es tu ministerio. Ministras y alabas y adoras a Dios de la misma manera que se hace un domingo en la alabanza, al hacerlo tú en tu día a día. No existe tal cosa como tu trabajo secular y tu trabajo espiritual. Jesús nunca pensó en tener una vida espiritual y una vida secular.
Y él tenía una vida normal. Él era carpintero. Porque para él toda la vida estaba integrada en una experiencia que fuera sagrada para nosotros. Una experiencia que alrededor de nosotros, todo lo que hiciéramos, fuese sagrado. Y ese es el chip que tenemos que ponernos. Al momento de ser parte de la familia de Dios, al momento de ser parte de la familia de Jesús, todo lo que nos rodea se vuelve sagrado. Todo. Es por eso que podemos orar por los enfermos y creer que sanan. Es por eso que podemos orar por los muertos y creer que resucitan. Es por eso que podemos orar por las crisis económicas y creer que se reponen. Es por eso que podemos animar, es por eso que podemos confortar, es por eso que podemos abrazar. Es por eso que todo lo que hacemos se vuelve sagrado, todo nuestro día a día. No existe una vida secular y una vida espiritual. Es por eso que cuando vamos al súper se vuelve sagrado ir al súper. Por eso que vamos al cine se vuelve sagrado ir al cine. Que si vamos a jugar boliche se vuelve sagrado ir al boliche. Se vuelve sagrado estar en la computadora todo el día trabajando, en home office, en tu junta, en Zoom, en todo. Se vuelve sagrado cocinar, se vuelve sagrado hacer jardinería, se vuelve sagrado llevar tu carro al mecánico, se vuelve sagrado lo que sea. Jesús nunca creyó que existiera la vida espiritual y la vida secular. Y es por eso que, como todo es espiritual, al momento de recibir a Jesús, todo lo que somos, todo lo que nos rodea se vuelve espiritual. Es por eso que todo lo que hacemos le importa a Dios. No hay una sola cosa que tú hagas que no le importe a Dios, porque tú le importas a Dios. Porque tú eres su real sacerdocio, tu ministerio es Él. Es por eso que si tú eres un plomero, un dentista, una maestra, un maestro, un ingeniero, un diseñador, un contador, un albañil, lo que sea, tú no te vuelves un contador cristiano y no te vuelves un albañil cristiano y no te vuelves un dentista cristiano, no te vuelves un doctor cristiano. Tú eres seguidor de Jesús y punto. No hay nada como es que ahora ya soy un doctor cristiano y por eso mi consultorio se va a llamar, no sé, El Shaddai, yo qué sé, no sé. Porque ya soy cristiano y tengo que hacer cosas cristianas. No existe tal cosa como el consultorio cristiano. El consultorio no se va a ir al cielo cuando se muera. Lo único que existe son personas que siguen a Jesús. Lo único que existe son personas que saben que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que murió y resucitó, que es el Señor del mundo entero. Existe esa persona que acabo de describir, que es un dentista. Esa persona que sabe que Jesús murió y resucitó por él, que lo ama de tal manera que no le importó dar su vida con tal de rescatarlo, esa persona es ese ser amado y un abogado. No hay tal cosa como el abogado cristiano. No hay tal cosa como la música cristiana. La música cuando se muere no se va al cielo tampoco. Lo único que existe son cantautores, compositores, que creen en que Jesús es su Señor, que murió y resucitó y que hacen música. No existe la división de la vida secular y la vida cristiana. Jesús mismo lo dijo en Mateo 13:33. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer pone dentro de la masa para que ésta se expanda. El reino de los cielos, nosotros que somos parte del reino de los cielos, de ese real sacerdocio, somos como la levadura que se mete
a la masa, que es el mundo, que se mete a las ciudades, que se mete a los países, que se mete a las colonias, que se mete a las comunidades y hace que éstas se inflen. Es nuestro deber que el mundo se infle. Es nuestro deber que nuestro país se infle. Porque somos esa levadura. Busquemos primero el reino de Dios. ¿Y saben qué? Ya no hay segundo. No hay primero el reino y luego a ver qué sale. Busca primero el reino de Dios y no hay segundo. No hay otra cosa que buscar. Cuando tú recibes a Jesús, tú te vuelves parte del real sacerdocio. No hay otra clase de personas dentro del reino. No hay cristianos de segunda, no hay cristianos que cantan y que no cantan, que predican y que no predican, que enseñan y que no enseñan, que son buenos con los niños y no son buenos con los niños. No existen. Al momento de recibir a Jesús te vuelves parte de una sola clase de personas en el reino de los cielos. El real sacerdocio. Y no hay otra. Busca primero el reino de Dios y tan tan. Muchas veces como que busca primero el reino de Dios y lo demás te vendrá por añadidura, ¿sí? Entonces voy a vivir toda la vida en la iglesia y a ver si algún día me caso porque va a venir por añadidura mi esposo. Buscas el reino de Dios, tu esposo está en el reino de Dios. Buscas primero el reino de Dios, tu trabajo está en el reino de Dios, porque no hay trabajo secular y trabajo fuera del reino de Dios. Buscas primero el reino de Dios, y la economía está dentro del reino de Dios. La salud está dentro del reino de Dios. La política está dentro del reino de Dios. No hay otra cosa como las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y tal vez lo hemos malinterpretado porque al final todo es de Dios. La única diferencia es dónde está tu ministerio. Tú ya eres parte del reino de Dios. ¿Dónde está tu ministerio? Es la única diferencia. Tu ministerio podrá estar en un micrófono, un domingo en la iglesia, o podrá estar en el hospital porque eres doctor, o en tu consultorio porque eres dentista, o nutriólogo, o bariatra, o en el gimnasio porque eres instructor, o en la obra porque eres coordinador de obra, o arquitecto, o albañil, o vendiendo autos, o vendiendo ropa, o haciendo café, o tocando en el teclado los domingos. La única diferencia es dónde está tu ministerio. Todos tenemos un ministerio. No hay diferencia. No hay tal cosa como dedicarme a Dios y dedicarme al mundo. Jesucristo habla a Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis 2:15. Y le dice a Juan, escribe esto: aborrezco que hayan seguido las enseñanzas de los nicolaitas. Apocalipsis 2:15. La doctrina, la enseñanza de los nicolaitas, ¿sabes cuál era? Hace mención, esa enseñanza, hace mención a separar o a segregar a la gente en dos. A los que sirven en el templo y a los que no y solamente van a escuchar. Los espirituales de los seculares, los que sirven de los que no sirven. Esa era la enseñanza de los nicolaitas, que Jesús odia. Y si no, lee Apocalipsis. Y lo habla dos veces. Primero dice, estoy orgulloso de que no te dejaste influenciar por las enseñanzas de los nicolaitas. Y luego le dice a la otra iglesia, pero yo estoy muy enojado contigo porque tú sí le hiciste caso.
La enseñanza de los nicolaitas, segregar en dos. Yo sirvo, tú no sirves. Yo estoy en la iglesia, tú no estás en la iglesia. Yo amo más a Dios porque me la vivo en la iglesia y tú no amas a Dios porque no haces nada en la iglesia. Esa es una doctrina de Satanás. Y Jesús la odia. Apocalipsis 2:15. Desde que yo tengo memoria, yo chiquito, siempre ha existido esa clase de segregación o diferenciación tanto para las personas como para lo que hacen las personas. De chiquito, todos vamos caminando juntos, nadie es perfecto, todos aprendemos, todos seguimos avanzando. El chiste es seguir avanzando y no quedarte estancado. Pero de chiquito, mis papás, no sé, nos regañaban porque los domingos no podíamos escuchar música del mundo porque era domingo y era el día sagrado a Dios. Ahorita ya aprendieron y ya fueron avanzando. Pero así era lo que a mí me enseñaron, y no porque ellos hayan escuchado a los nicolaitas, seguro a ellos también así les enseñaron, y quien les enseñó a ellos se los enseñó también. Y la mayoría de esos casos no es que la gente esté consciente de que está enseñando eso o que se está comportando así, porque más bien así fue como les enseñaron a ser cristianos y nunca fueron conscientes que por años, a causa de esto, mucha gente fue lastimada y alejada de Dios. A causa de esta enseñanza, mucha gente por muchos años fue lastimada y ese fue el pretexto perfecto para decir no quiero saber nada de Dios. ¿Me segregas porque hago cosas mundanas? ¿Y porque no estoy contigo siempre en la iglesia? No quiero saber nada de ti ni de tu Dios. Les dije que todos vamos creciendo y vamos avanzando y aprendiendo y tenemos errores y los quitamos y seguimos aprendiendo y tendremos más errores y los que quitaremos y seguiremos caminando y aprendiendo. Eso era cuando yo era chiquito, lo de la música, que antes creo que a ellos ni siquiera los dejaban ir al cine, porque qué pecado, porque el cine es del mundo, y es mundano y es secular. Evolucionaron para no dejarme con la música. Pero luego yo cuando tenía como 14 años más o menos, tuve una época donde despreciaba todo lo que fuera del mundo, ¿saben? Quería dedicarme a solo las cosas de Dios y estudiar en un instituto bíblico y solamente hacer cosas de Dios porque lo secular no merece la pena. Tenía como 14, imagínense. Y decía, no, es que los que se dedican al mundo sí son buenos, pero no son tan buenos como los que se dedican a Dios. No sé si alguien me conoció a los 14 años, pero era una total mentira. Yo solito me la inventé. Y luego, repasando para hacer esto, de contarles todo esto hoy, me fui acordando y se llenaba mi corazón de dolor porque me acordaba de todas esas personas, todos esos amigos que tuve en la secundaria, en la prepa, en la universidad, que hoy no me hablan porque fui un cristiano ejemplar. Y nunca me van a volver a hablar en la vida. Me acuerdo perfecto que una niña una vez me dijo, no quiero saber, no quiero tener que ver nada nunca más con tu religión ni con tu Dios. Ni me acuerdo yo qué le dije, pero eso yo tenía 13 años, 12 años, yo qué sé. Nunca más me volvió a hablar, tengo 31. ¿Cuántas personas se han alejado de nosotros? Porque yo era el cristiano ejemplar que no iba a fiestas y no tomaba y no
no me juntaba con ellos porque eran mala influencia, porque eran muy mundanos y muy seculares, y yo era un cristiano y tenía a Jesús en mi corazón. Y mi corazón se llenó de dolor en estos días, porque nunca más me van a volver a hablar. Me borraron de Facebook, me borraron de todos lados. Y qué triste, o sea, les apuesto que a Jesús hubiera sido el primero que le hubieran invitado a las fiestas en la universidad. Yo llegaba con mi mamá y me jactaba de que a mí no me invitaban a las fiestas porque sabían que yo no iba a las fiestas porque era cristiano. Pues sí, ahora ya ni siquiera los tengo en Facebook, ya ni siquiera son mis amigos. Si nos acordamos de algo, los filisteos mismos, los compañeros de iglesia de Jesús, calificaban a Jesús como un fiestero y glotón. Y no creo que a la iglesia de hoy en día le gustaría ser clasificada como fiestera y glotona. Pero ¿cuántas veces por seguir esa enseñanza que Jesús odia, de segregar y de separar al mundo por lo secular y lo espiritual, lo mundano y lo no mundano, cuántas personas se han alejado de nosotros? Y ya nunca más, y perdimos la oportunidad de nunca más mostrar el testimonio vivo de Jesús. Lamentablemente, hoy en día la iglesia, hoy, 2020, hoy la iglesia e incluso el mundo normal te califica y te asigna valor y nivel de cristianismo o nivel de amor por Dios, por cuánto tiempo pasas en la iglesia o cuánto tiempo destinas a servir a Dios o cuánto de tu vida sacrificas como ofrenda de olor grato a Dios. O porque si prefieres estudiar en lugar de servir en la iglesia, o hacer una maestría en lugar de estudiar en el instituto, o etcétera, etcétera, etcétera. A mí nunca me lo dijeron, pero conozco gente que es como, pues tú te la vives en la iglesia, tú ni siquiera tienes tiempo para tu familia, o yo qué sé. No lo malentiendan también. Una parte esencial de nuestro credo como cristianos, como seguidores de Jesús, es poder juntarnos, formar parte de una comunidad, ser piezas activas, que sirvan y animen unos a otros, que sumen. Lo que no debe ser es querer que eso pase desde el espíritu equivocado o la perspectiva equivocada. Del espíritu del reclamo, del espíritu de es que te dedicas más a las cosas que no son de Dios. Todo es de Dios. Al momento de aceptar a Jesús en tu corazón, todo es de Dios. Todo lo que te rodea se vuelve sagrado, todo se consagra. Tu ministerio es tu vida. La verdad es que si queremos ser lo más glorioso que podamos ser, si tú quieres ser lo más glorioso que puedas ser, si yo quiero ser lo más glorioso que pueda ser, el secreto para lograr eso es ser auténticamente lo que Dios nos creó a ser. Y quiero que entiendas algo hoy. No hay nadie más como tú. No hay otro igual a ti. Dios te hizo como tú eres. Dios te hizo ser lo que tú eres. Y al ser lo que Dios soñó de ti, al dedicarte a lo que Dios soñó de ti, al cumplir el propósito que Dios te dio, vas a ser la persona más gloriosa y vas a cumplir el ministerio más perfecto, que es ser lo que Dios te dio. No existe el ministerio perfecto de que mi ministerio ya tiene 5,000 personas en un miércoles de Zoom y ya soy el apóstol, profeta Rabashabalaba. Es pura basura, sí, pura basura.
Tu ministerio no se mide en eso, tu ministerio se mide en cuánto de lo que Dios soñó para ti estás cumpliendo. Igual tu ministerio era ser el próximo Luisito Comunica, pero estás encerrado porque no quieres dejar de ir a la iglesia. Mientras más tú seas como Dios te hizo a ti, más espiritual serás. Muy creo que cuando empezamos a apreciar la llenura, el estar completos, las multifacetas del cuerpo de Cristo, mientras más nos demos cuenta de eso, más mataremos la comparación. Está mal compararnos. No te compares con nadie. No te compares con alguien más o con alguien menos. Tú eres tú. Tú eres lo que Dios dijo que eras. Hay demasiada y suficiente gloria para cada uno de nosotros. No es porque si no sirves en la iglesia ya te quedaste sin la gloria de Dios. No. Y todos operamos, todos fuimos creados para operar y actuar con un propósito. Juntos somos muchísimo más que gloriosos, somos lo que les sigue de gloriosos, porque cumplimos el propósito que Dios nos dio. Pablo lo enseñó que el cuerpo de Cristo está hecho de muchos miembros y que todos tienen funciones distintas. Y esos versículos están llenos de verdad, pero lamentablemente la iglesia ha dicho que entonces el cuerpo de Cristo solamente es la iglesia, cuando no, el cuerpo de Cristo es todo. El cuerpo de Cristo es el abogado, el cuerpo de Cristo es el taxista, el cuerpo de Cristo es el contador, el cuerpo de Cristo es el arquitecto, el cuerpo de Cristo es el pastor, el cuerpo de Cristo es el profeta, el cuerpo de Cristo es el viene, el cuerpo de Cristo es el guardia de seguridad, el cuerpo de Cristo es el CEO de una empresa, el cuerpo de Cristo es el gerente de una tienda. Todos somos el cuerpo de Cristo, no solo los ministerios que hay dentro de la iglesia. No hay nada como lo secular y lo espiritual, no existe, es una mentira nicolaíta, como dice en Apocalipsis. Para terminar, vamos a leer 1 Corintios 12, del 12 al 21. Se los voy a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sean judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Si Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso, si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. El cuerpo está lleno de muchos órganos y de muchas funciones y de mucho todo. Al momento de ser parte del cuerpo de Cristo, tú ya eres funcional e importante. No por no servir en la iglesia eres menos, no por no tener un don eres menos, no por haber no ido a la escuela no eres menos.
Y cierro con la siguiente pregunta. Haciendo a un lado la vida espiritual y la vida secular, la vida mundana, y dedicarme a una u a otra, o a esa tontería. ¿Quieres que Jesús venga y te muestre tu verdadero yo? Vamos a ser los más espirituales cuando conozcamos nuestro verdadero yo y nos dediquemos a lo que verdaderamente fuimos creados. No a lo que la sociedad nos ha forzado a creer, no a lo que la sociedad, llámese siglo XXI, llámese iglesia, o llámese cristianismo, llámese religión, llámese cultura, llámese lo que sea. ¿Vamos a ser lo que Dios dijo que somos? Si es la primera vez que has visto este video o esta plática y nunca le has dicho a Jesús que sea parte de ti, acuérdate que Él, al momento de recibir a Jesús en nuestro corazón, nos volvemos parte de ese real sacerdocio, y todos tenemos un ministerio, todos tenemos una función, todos tenemos un propósito. Si tú quieres decirle a Jesús hoy que venga a tu corazón, repite lo que voy a decir, ahí donde estás. Jesús, quiero que seas parte de mi vida, parte integral de mi vida. Enséñame mi verdadero yo. Quiero honrar el motivo por el cual fui creado, no importando lo que diga la gente, o el mundo, o la iglesia, o lo que sea. Te amo, Jesús. Me arrepiento de mi vieja vida. Quiero mi nueva vida. Amén.